El mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, en el que éstas se mezclan, dando nacimiento a nuevas etnias y nuevos fenotipos. Se utiliza con frecuencia este término para describir el proceso histórico sucedido en América que la llevó a su estado racial y cultural actual. Sin embargo, puede también referirse a otros pueblos que hayan atravesado un proceso de encuentro entre varias etnias, en lugares como Filipinas, Sudáfrica o Estados Unidos. En la historia de las naciones modernas, el mestizaje fue atravesado por numerosos factores, como el clima u otros aspectos que provocaron en diferentes regiones dentro de un mismo país, que el mestizaje haya sucedido en diferentes ritmos y grados de profundidad. El ejemplo latinoamericano es notable, puesto que ejemplifica una mezcla étnica expandida por gran parte del territorio. El mestizaje cultural. Este proceso caracterizó a las sociedades surgidas a partir de la colonización española de América. El mestizaje implica que una cultura no suprime o desplaza a la otra, sino que se mezcla con ella. Por supuesto, no todas las culturas involucradas compiten en las mismas condiciones. La del grupo dominante impone ciertas reglas. En este caso, todos eran súbditos del rey de España. Debían practicar el cristianismo y comunicarse mediante la lengua española. La colonización española de América produjo una profunda transformación de las culturas nativas, pero también se transformó la cultura de los europeos y los africanos, que se sumaron al desarrollo de Nueva España. En realidad, todos participaron en un gran proceso de mezcla cultural que llamamos mestizaje. Es en la conquista de los pueblos mesoamericanos donde el germen del mestizaje comenzó a crecer a la mezcla racial de españoles e indígenas, que es una de las raíces más importantes de la población actual de México. El mestizaje inició con el náufrago español Gonzalo Guerrero, que tuvo hijos con una mujer maya, por lo que se le da el nombre del padre del mestizaje en México. Es también durante esta etapa de conquista que inició con la evangelización de la Nueva España, otro mestizaje relacionado con lo religioso donde algunas de las creencias de los pueblos mesoamericanos fueron modificadas y adoptadas a la nueva fe impuesta por los frailes para que la nueva religión fuera más rápido adoptada por los naturales. Algo que si bien al inicio no fue eficaz, al final permaneció con los elementos tomados. Periodo del mestizaje cultural. El periodo de mestizaje comienza luego de la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Ahí comienza el mestizaje propiamente dicho, aunque en un primer momento esta cruz era de manera cordial y de común acuerdo. Posteriormente comenzaron a raptarse mujeres indígenas para abusar de ellas o bien tomarlas como esclavas. Como contrapartida, los indígenas también secuestraban a las mujeres españolas, aunque éstas eran minoría. Este periodo se extiende aproximadamente 300 años, aunque en ciertas zonas dicho mestizaje llega a perdurar a cerca de 600 años. Secuencia del mestizaje. Desde el punto de vista genético, hay quienes consideran que esta cruzada de etnias genera una fortaleza física. Por la otra parte, tras los aspectos negativos que produjo la conquista, los herederos de este cruce etnio miran los recelos de aquellos a los aspectos más criollos o europeos. De algún modo, se podría decir que arrastran cultural y genéticamente cierto resentimiento consecuencia de la masacre de sus pueblos padecidos años atrás. Tipos de mestizos. Aunque se ha considerado en término amplio que el mestizo es el encuentro de una etnia con otra, específicamente, cada cruza racial recibe un nombre distinto que es preciso detallar. Ejemplos: mestizo, cruza de indígena con europeo; mulato, cruza de africano con europeo; sambo, africano con indígena; morisco, cruza de mulato y europeo; cholo, cruza de mestizo e indígena; castizo, mestizo con europeo; criollo, son los hijos de españoles que nacieron en América.
Postura de la corona frente al mestizaje. Para la corona española, el mestizaje fue toda una sorpresa, ya que les habían prohibido a los españoles cruzarse con mujeres indígenas, pero ellos no hicieron caso omiso a la situación, sino que hay registros incluso donde los españoles se hicieron cargo de sus familias mestizas, proveyéndoles de sustento y abrigo. Prestigio mestizo. Durante el primer periodo de la conquista, los mestizos gozaban de un gran prestigio social, ya que sus padres eran grandes conquistadores, mientras que sus madres eran mujeres de alto rango dentro de la cultura indígena, ya que a menudo se les ofrecía como ofrenda de paz. Un claro ejemplo de esta primera época es el inca Garcilaso de la Vega, que se sentía orgulloso de ser mestizo. Más tarde, a partir del siglo XVI, la situación comenzó a cambiar. Los mestizos dejaron de tener el mismo prestigio inicial dado que comienza un auge de uniones ilegítimas basadas en el abuso y violaciones de ambas partes. La cocina mestiza. Con la llegada de los conquistadores a América, tanto la dieta indígena como española sufrió diversas modificaciones. La combinación de la tradición gastronómica de España con influencia árabe, con sus frutas, verduras, especies, ganado y legumbres, y la prehispánica con sus productos locales, sentaron la base de la cocina mexicana. Este mestizaje no solo se limitó al intercambio de alimentos, técnicas culinarias, vajilla, utensilios, sino también a una nueva forma de percibir la comida. De cierta manera, fue más un choque que un encuentro entre dos tradiciones culinarias diferentes. De la frugalidad indígena se pasó a la gula española. Los conquistadores no solo comían para saciar su hambre, sino por placer y deleite. Era la comida un motivo de festejo y de celebración, por lo que organizaban fiestas multitudinarias y bulliciosas con amigos, en donde se bebía y se comía en exceso. Influencia cultural. Tras la conquista española, los pueblos indígenas fueron suprimidos y se interrumpió toda evolución de las civilizaciones autóctonas, dado que no compartían el mismo orden jerárquico social ni costumbres o religión. Los indígenas debieron adaptarse a las nuevas formas sociales impuestas por los españoles tras la conquista. Para los indígenas, el mestizaje sirvió como una forma de conocimiento y aprendizaje del mundo. Desde el punto de vista de los europeos, el aspecto positivo fue que estos descubrieron un continente lleno de riquezas. Sin embargo, tras haber mencionado los aspectos positivos del mestizaje, cabe remarcar que los negativos fueron más abundantes. Robo de riquezas, imposición de la religión, asesinatos en masa, desconocimiento de la cultura indígena y robo de tierras fueron algunas de estas.